Buenas tardes. El tema que veremos hoy es sobre el esfuerzo y la pregunta que viene es ¿esforzarnos para qué? Vayamos a Josué 1:9. Josué 1:9 dice así: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Esforzarse del hebreo kazaj significa ser fuerte, valiente, violento. Del griego filotiempo mai significa estar ansioso o ferviente para hacer algo. Esforzar es hacer que algo funcione realizando un esfuerzo excesivo. Un soldado dedica su vida entera al servicio de la nación. Un hijo de Dios también debe dedicar su vida al servicio de Dios. Los soldados del ejército mexicano dedican más de 10 años al entrenamiento y capacitación para poder llegar a ser capitanes, tenientes o comandantes. Ellos deben conocer las armas con las que cuentan. Son adiestrados en varias áreas, no solo en lo físico, sino también en varias ramas del conocimiento técnico y científico. Son entrenados para saber qué hacer en caso de una contingencia, en caso de una guerra, o cualquier acontecimiento en el que se requiera su intervención. Son capaces de soportar cargas de más de 100 kilos. Por ejemplo, quienes se especializan en primeros auxilios sobre su espalda llevan una mochila con equipo médico de 20 kilos. Pueden soportar muchas horas de pie sin moverse, caminar largas jornadas y aguantar las inclemencias del tiempo. Ellos, sin importar si hace frío, calor, llueva, nieve o haga mucho aire, cumplen con la misión encomendada. Josué 1, 8 y 9 nos dicen: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Esforzarnos para qué? Nos esforzamos para predicar el Evangelio con denuedo. Vamos a Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La predicación no es una opción, es una orden que Cristo dejó. No es un trabajo fácil. Se requiere de gran esfuerzo, paciencia, dedicación, entrega, amor y sobre todo integridad. ¿Qué significa ser íntegro o integridad? Significa ser, hacer y decir todo en congruencia. Si lo que pienso lo digo, eso tengo que hacer. Y tengo que ser conforme a lo que pienso, hablo, digo y hago. Porque si pienso una cosa, hablo otra y actúo diferente a lo que pienso y digo, pues no soy íntegro. ¿Y por qué es importante ser íntegro al momento de predicar el Evangelio con denuedo? Es importante ser íntegro porque de otra manera, quienes nos escuchan hablar de la palabra del Señor, principalmente del Evangelio, no nos van a creer, nos van a tachar de hipócritas y desgraciadamente eso va a ser no nada más a mí que yo hablo, sino a todos los cristianos.
Sí, mi hermano, aunque usted digan, yo ni predico. Si saben que usted es cristiano, también van a decir, él, él es hipócrita, él no es íntegro. Entonces, por uno la llevamos todos. Hay que tener cuidado. Y hagámoslo. Vivamos conforme a la palabra del Señor y hagamos lo que Él nos ordena, que es predicar el Evangelio. Segundo punto, nos esforzamos para permanecer en Cristo. Juan 15:4 dice, vámonos a Juan 15:4. Ya lo tenía. Juan, con un amén me indican si ya están ahí. Juan 15:4 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo estado, lugar o calidad. El permanecer es no cambiarnos, no movernos de nuestra relación con Cristo, de nuestro compromiso con Él. También requiere de nuestra dedicación y esfuerzo para poder permanecer en Él. Cuando pasamos todo el día trabajando, estamos muy ocupados con cientos de actividades. Realmente necesitamos apartar un tiempo y sacar fuerza extra para arrodillarnos y estar en comunicación con Dios por medio de la oración y también tomarnos unos minutos, tomarnos un tiempo para meditar su palabra. Permanecer en Cristo es muy difícil si no nos esforzamos por cuidar nuestra relación con Él. Sabemos que en estos tiempos de muchas actividades, de mucho trabajo, de muchos quehaceres, los días no nos alcanzan. Andamos corriendo de aquí para allá, de allá para acá, con cientos de actividades. A veces no terminamos, a veces estamos estresados, cansados. Y es más fácil y más cómodo llegar a casa después de un arduo día de trabajo y tirarnos en la cama o en el sofá favorito a ver televisión. Así ya estamos relajados, descansados. Y el ver televisión no implica tener un esfuerzo de gran atención, ¿no? A veces nos dormimos frente al televisor. Pero es necesario, y me lo recuerdo a mí misma porque también yo batallo en esta área, es necesario tomar un tiempo para estar en comunicación con nuestro Creador y un tiempo para meditar en su palabra. Sea que tomemos la Biblia y la leamos, o sea que pongamos un audio de la Biblia y nos relajemos sentados en un sillón a escuchar su palabra. Porque recordemos que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor. Número 3. Nos esforzamos para servir a Dios y a la iglesia. Vámonos otra vez a Mateo. Mateo 20:25 nos dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Podemos esforzarnos por muchas cosas, por tener una buena relación matrimonial, por mantener limpia y ordenada la casa en que habitamos, por darle mantenimiento a nuestra casa. Se rompe una tubería, se descompuso una llave, se fundió un foco. Son cosas que procuramos mantener en buen estado. Nos esforzamos por conseguir el sustento de cada día, por educar a los hijos, por sacar adelante los estudios, por aprender un arte o practicar un deporte. Nos esforzamos por tener una buena calidad de vida.
económica, ¿verdad? Porque le llamamos calidad de vida a vivir bien económicamente. Y así, el ser humano se esfuerza por demasiados asuntos, pero el esfuerzo más grande que un cristiano debe hacer es para servir a Dios por medio de la iglesia y de su prójimo. Ojo, no nada más servir a la iglesia significa estar dentro de las cuatro paredes del edificio donde nos congregamos. Servir a la iglesia puede ser servir a mis hermanos en Cristo fuera de esas cuatro paredes donde nos congregamos. Podemos servir a Dios y a la iglesia fuera de ahí, fuera del templo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Haciendo con excelencia nuestro trabajo, pensando que lo estamos haciendo para Dios sin quejarnos, de hacerlo bien, no de mala gana, como muchos que trabajan para otros cristianos y abusan. Eso no es servir a la iglesia. Abusan, ¿por qué? Que al cabo mi jefe es el hermanito de la iglesia. ¿Qué tiene? Llego tarde, no pasa nada. No me va a descontar el día. Me salgo antes. ¿Qué tiene? Que al cabo es el hermano, sabe que tengo que llegar temprano a mi casa para bañarme, cambiarme y poder irme al culto. Pues voy a tomar esto prestado de aquí. ¿Qué tiene? Que al cabo es mi hermano en Cristo, no pasa nada. No termino el trabajo hoy. Lo hago mañana. Y esa clase de actitudes, hermanos, no agradan a Dios y dan un mal testimonio a nuestros hermanos en Cristo, y eso no es servir a la iglesia. Pero en cambio, si trabajamos para un hermano en Cristo y hacemos nuestro trabajo como conviene, siendo puntuales en nuestra salida, siendo puntuales en nuestra entrada, y no, pues más bien en la salida podemos tardarnos 5 o 10 minutos en salir, para no vernos mal, sino que demos esa milla extra, ese plus de nuestro trabajo. Pero no nada más por quedarnos ahí chismorreando, perdiendo el tiempo o escudándonos en la oración o en el evangelismo, como muchos hacen en sus horas de trabajo, sino para avanzar un poquito más al trabajo del día siguiente. Hacer nuestro trabajo con excelencia. Eso es parte de servir a la iglesia. Servir a Dios también es hacerle un bien a alguien más, aunque no sea o no sea creyente. Eso es servir a Dios también. Y lo podemos hacer fuera, a través de nuestras profesiones. Los médicos dando un buen diagnóstico y además orando por su paciente, sea en presencia de él o en silencio, sin que el paciente se dé cuenta, compartiéndole tal vez la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. En conclusión, hermanos, este breve mensaje: debemos esforzarnos, los hijos de Dios debemos esforzarnos para servir a Dios cada día de nuestra vida. Debemos esforzarnos para predicar el Evangelio con denuedo, para permanecer en Cristo y para servir a Dios y a la iglesia. Vale la pena esforzarnos para el reino de Dios, ya que el que se esfuerza recibirá recompensa. Los soldados son personas que dedican su vida entera al servicio de la nación. El cristiano, como buenos soldados en Jesucristo, según Tesalonicenses, vamos a buscar. Esa cita no la tengo anotada, la vamos a buscar. Donde dice un buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto fue
Segunda de Timoteo 2, del 1 al 5. Entonces nosotros somos llamados a ser soldados de Jesucristo y por tanto deberíamos dedicar nuestra vida entera al servicio de Dios. Y repito, no necesariamente estar encerrados en las cuatro paredes del templo o del lugar donde nos congregamos, del santuario del Señor. Podemos servir a Dios en el momento en el que obedecemos su palabra, en el que evangelizamos en la calle sin tener que esperarnos a que haya una grande campaña, simplemente teniendo un buen ejemplo con los de casa, dando un buen testimonio con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. Podemos darles palabras de ánimo, de esperanza. Podemos compartirles un folleto, un CD, una predicación en un CD de música, a lo mejor una película, o invitarlos a casa a ver una película. Podemos servirles de la forma en la que Dios nos ponga, porque hay muchas formas de servir a Dios. Y desafortunadamente se nos ha enseñado que solamente a través de las cuatro paredes del santuario servimos a Dios. Y si no servimos como mujeres, como cantantes, como músicos, como danzores, como líderes, como predicadores o evangelistas o maestros, ya sentimos que no estamos sirviéndole. Cuando el hecho de recoger un papelito dentro del santuario o de mantener nuestra casa limpia, nuestra calle limpia, ya es un servicio a Dios. El cuidar la naturaleza es parte del servicio a Dios, porque es parte de lo que Él nos encomendó. Nos hizo responsables de nuestra tierra. Preguntémosle a Dios si cada día le estamos sirviendo a Él, dentro y fuera del santuario. Y claro, si podemos servirlo dentro del santuario, qué excelente, qué mejor que podamos hacerlo así. Qué mejor que todos seamos evangelistas, misioneros, predicadores, pastores, administradores de los bienes de la iglesia, cantores, intercesores, músicos, danzores. Qué maravilla que todos podamos hacer algo así. Pero también el que sirve limpiando el templo hace un gran trabajo. Porque eso sí, mientras el santuario está limpio, nadie se da cuenta del trabajo que realizan los hermanos de la limpieza. Pero sí se dan cuenta y sí se nota el día que no se realizó. Entonces también valoremos el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen para que el santuario sea un lugar agradable al momento de que lleguemos a estar ahí. El esfuerzo produce cansancio, pero si descansamos en Dios, Él renovará nuestras fuerzas, como el águila que se renueva. Así, el cristiano cuando confía en Dios y le entrega a Él sus cargas. Como dice en Isaías, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Mateo 11:28, aquí Jesús nos da una invitación así, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acerquémonos a Él para que multiplique nuestras fuerzas después de hacernos descansar. Parte del llamado de los hijos de Dios es a servir a Dios. Es necesario unirnos como hermanos para hacer más grande el cuerpo de Cristo. Se requiere de hijos que se esfuercen para dar a conocer el Evangelio y que otras almas puedan ser salvadas. Se requiere de hijos que se esfuercen para discipular a esas almas nuevas. Se requiere de hijos que se esfuercen para poder enseñar y llevar por el camino de rectitud a aquellos que ya tienen un tiempecito y que se están alimentando y están conociendo del Señor. Se requiere de esfuerzo
para que las personas puedan vivir de una mejor manera. Y solo podemos lograrlo a través de enseñarles la palabra, a través de compartirles, a través de amarlos y de darles un buen servicio en lo que hagamos. Si somos médicos, enfermeras, comerciantes, abogados, contadores, ingenieros en las diferentes áreas, o lo que sea, porque se requiere de todo dentro del pueblo de Dios. Se requiere de ingenieros en sistemas que puedan reparar las computadoras con las que escribimos los sermones, con las que podemos grabar videos para la gloria y honra de Dios. Se requiere de ingenieros en sonido para que el sonido durante el culto sea grato, sea agradable, esté calibrado y no se escuche más un instrumento que otro. Se requieren de enfermeras, de doctores, de abogados que lleven las cosas legales delante de la ley para que no haya problemas en la administración de la iglesia, en la administración del templo. Se requiere de contadores para que nos ayuden a administrar bien los recursos económicos. Se requieren de personas que hagan la limpieza para que mantengan el santuario agradable. Se requiere de madres que eduquen a sus hijos conforme a la palabra del Señor, comprometidas con Él. Se requiere de intercesores, se requiere de muchas manos para que el cuerpo de Cristo sea glorioso y la obra que el Señor nos ha encomendado pueda realizarse. Y esto solamente se logra cuando la iglesia trabaja unida. Finalmente, hermanos, los invito a analizar las diversas áreas en su vida para que busquen en dónde pueden servir a Dios. ¿A qué te dedicas fuera del santuario? ¿Qué haces para vivir? Y si sientes que a través de tu trabajo, de lo que tú haces fuera del santuario, no estás sirviendo a Dios, entonces pídele al Señor que te muestre en qué área dentro del santuario puedes servirle, para que tú puedas realmente sentir que lo estás haciendo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra no quede como un sermón más, sino que sea guardada en su corazón, que como obreros, como soldados, podamos agradar a nuestro Señor y hacer su voluntad cada día de nuestra vida, que nos esforcemos para la honra y la gloria del Señor.